Diego, es que es casi imposible encontrar un escándalo en este país en donde no esté vinculado a Armando Benedetti. Armando Benedetti tiene 7 investigaciones en la Corte Suprema de Justicia. Acaba de ser llamado a juicio por presunto tráfico de influencias. Entonces, que le haya pedido puestos al exdirector de la DIAN, al profesor Luis Carlos Reyes, pues, y que apele supuestamente a una inocencia. Ay, no, eso fue una conversación normal, relajada, como si no tuviera un historial que le antecede y que le presenta en la política. Pues a mí me parece que es creer a la gente boba. Armando Benedetti cree que el pueblo colombiano es bobo, que es estúpido, y que no va a cobrarle y que no va a reconocer la clase de politiquero que él es y la clase política que él representa. Entonces, a mí no me sorprende que Armando Benedetti esté vinculado, no solamente en el caso de la financiación de Pitufo la campaña, y yo ya la verdad también quiero ponerlo en este sentido, no es solo Armando Benedetti, cuando el presidente Gustavo Petro trina ayer o antier diciendo, ay, yo le di la orden a Reyes de que no le entregara los puestos rojos de la DIAN a la clase política tradicional, yo decía, a mí me parece este pronunciamiento un descaro, porque el presidente que ahora quiere lavarse las manos fue el mismo que puso a Armando Benedetti en el Ministerio del Interior al tiempo que le pidió la renuncia a Reyes. O sea, hoy Reyes, el que está soltando toda esta verdad, el que puso la denuncia en la fiscalía a tiempo, está renunciado como ministro. Y en cambio, Armando Benedetti es prácticamente el que está tomando las decisiones en este gobierno, con un presidente que se la pasa trinando, que se la pasa en campaña, que no gobierna, pues es el ministro del Interior el que está tomando las decisiones más estructurales de este gobierno, es decir, Armando Benedetti. Y yo estoy segura que la gente que votó por este gobierno esperando un cambio no lo hizo para entregarle el poder político a Benedetti. ¿Qué tal que Petro hubiera dicho en campaña? Y les prometo, allá en las plazas, cuando se paraba en la Plaza de Bolívar, instrumentalizando las protestas de las cuales yo hice, y hago parte todavía de ese movimiento social que quería y que soñaba con un cambio. ¿Qué tal si Petro se hubiera parado en la Plaza de Bolívar a decir, voten por mí, que yo voy a poner a Armando Benedetti en el Ministerio del Interior? Seguramente no ganan las elecciones. Aquí lo que hay es una traición a ese mandato social de cambio, que yo creo que desde el Congreso tenemos que buscar todas las formas posibles, por lo menos yo, para defender una apuesta de... Pero Benedetti estuvo en la campaña, Jennifer. De todas maneras, Benedetti estuvo en la campaña, lo acompañó en los viajes y él aterrizó y llegó. O sea, desde la campaña, la gente que fue y apoyó el pacto histórico y demás, sabía que Benedetti estaba ahí en la campaña, que estaba junto al candidato de ese entonces. Jairo, y usted tiene toda la razón, tuvimos una segunda vuelta presidencial entre un candidato como Petro y un candidato como Rodolfo, que ya estaba imputado por el escándalo de corrupción por el cual después lo condenaron, que en paz descanse. Es decir, yo creo que lo que tenemos que hacer en Colombia es tener todas las herramientas para no repetir esa segunda vuelta que tuvimos el año pasado, no, vean cómo se pasa el tiempo, en el 2022, sí, cuando llegamos con 2 candidaturas presidenciales, que en uno de los puntos por los cuales yo, por ejemplo, tomé la decisión que tomé de votar por Petro y por Francia en segunda vuelta, tuvo que ver con la promesa de que las mujeres fuésemos a tener un papel determinante en este gobierno, y esa es la promesa que más se han pasado por la faja. Ustedes saben que aquí lo hemos compartido y he tenido la posibilidad de desahogarme también aquí en Semana sobre toda la traición que ha habido alrededor de esa promesa de que el cambio era con las mujeres. Pero tuvimos una segunda vuelta en la que mucha gente me dice, yo estoy arrepentido de haber votado por Rodolfo. ¿Hola? ¿Me trabé? Sí, acá estamos. Ahí la escuchamos. Okay. Mucha gente me dice, yo estoy arrepentido de haber votado por Rodolfo, yo estoy arrepentido de haber votado por Petro. ¿Cómo hacemos para tener una segunda vuelta presidencial honesta en estas elecciones presidenciales? Porque lo que hemos visto es una putrefacción de la clase política y de la gente que incluso se elegía como un cambio. Pero yo quiero dejar un mensaje de esperanza, Jairo, de que de verdad que hay gente de diferentes sectores políticos intentando hacerlo de manera honesta, intentando hacerlo de manera transparente, porque lo que yo creo que más le conviene a esa gente es que quienes queremos un país diferente no votemos, nos desanimemos y ya digamos, no, mejor yo no me meto en política, y eso es lo último que podemos permitir.